saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores, el canal de editorial Letra Minúscula. Quiero hablarte de varias críticas o técnicas o consejos para mejorar tu escritura. En primer lugar, el primer consejo que te daría es leer ampliamente y analizar textos. La lectura es el motor de nuestra creatividad, por lo tanto tenemos que leer constantemente. Tenemos que leer obras clásicas, tenemos que leer obras del presente, obras de nuestro nicho de mercado, obras del género con el cual nos sentimos identificados. Cada día deberíamos dedicar por lo menos una hora a la lectura de libros que nos puedan inspirar en nuestra labor como escritores. Luego, además de leer estos libros, de leer constantemente, porque la lectura es el motor de la creatividad del escritor, tenemos que analizar estos textos, es decir, leer como escritores. Ver qué estructura tiene el libro, ver qué tipo de vocabulario utiliza, qué técnicas narrativas utiliza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la lectura de grandes obras literarias, tanto del pasado como del presente, puede ser un instrumento, un motor de nuestra propia creatividad y por lo tanto es algo a lo que deberías dedicar un tiempo diario. Número 2. Pedir retroalimentación de otros escritores. El tener un grupo pequeño, no necesitas mucha gente, de lectores beta, si puede ser de lectores que además son escritores, eso te puede ayudar muchísimo, porque tú puedes criticar lo que escriben esas personas y esas personas pueden criticar lo que tú escribes. Y ese proceso de crítica, de retroalimentación, de diálogo sobre tus propios textos con otras personas puede ser muy enriquecedor para ti. Pero para lograr eso, para lograr que lo que te dicen otras personas pues realmente te ayude a mejorar como autor, lo que tienes que tener es una actitud, digamos, humilde. Tienes que estar abierto a las críticas, tienes que saber también criticar a otras personas sin ofenderlas y tienes que ser capaz de tener un diálogo constructivo con otros escritores para que te ayuden a mejorar en tu tarea como escritor. Puedes tener grupos en Facebook, puedes tener grupos en WhatsApp, puedes tener simplemente un grupo de personas que puede ser muy pequeño, que podrías incluso conocer por redes sociales y a través de ese pequeño grupo, pues esa retroalimentación te puede ayudar a mejorar mucho como escritor. Número 3. Revisar y editar detenidamente. Mucha gente escribe el libro, hace un primer borrador y dice, ya está el libro. No. Ese es el primer borrador del libro. O sea, luego igual viene un proceso que puede ser más largo y más difícil que la propia escritura del libro, que es el proceso de revisar y editar detenidamente. Hay escritores que utilizan, por ejemplo, la técnica de leer el libro en voz alta. Hay gente que contrata un informe de lectura. Nosotros, Editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte con eso. Un informe de lectura te ayuda a mejorar el contenido de la obra. Entonces, tienes que quizás dejar reposar el texto un tiempo, luego volver a ese texto, revisar y editar detenidamente ese contenido para lograr mejorarlo. Y luego ya una vez que tú consideres que ese contenido está terminado, está finalizado, simplemente lo dejas ir y ya te pones en manos de profesionales como nosotros para que te ayuden a corregir y publicar tu texto. Número 4. Escribir regularmente. Es increíble el poder de los hábitos y el poder de la constancia diaria. Si tú eres capaz de escribir una hora al día y eres capaz de escribir una página al día, eso al final del año son 365 páginas. Eso por 40 años son 40 libros de casi 400 páginas. Por lo tanto, tendrías una obra inmensa. Entonces, el poder que tiene el ser regular escribiendo es enorme. Yo sé que es muy difícil encontrar cada día una hora para escribir, pero si lo logras, si consigues ese pequeño espacio para la escritura, el poder que tiene eso acumulado es inmenso y conseguirás enormes resultados como escritor. Por lo tanto, intenta escribir regularmente al menos una hora al día, todos los días. Número 5. Trabaja en la variedad de vocabulario, es decir, intenta mejorar, ampliar tu propio vocabulario. Todos los escritores, todas las personas manejamos un número determinado de palabras. Cuanto más rico sea el vocabulario que tú utilizas, más rico será tu mundo. ¿Cómo se mejora el vocabulario? Leyendo. Básicamente la lectura es un motor para mejorar el vocabulario. También se puede, no sé, hacer ejercicios o buscar en internet palabras que normalmente no utilizamos, etcétera, etcétera. Pero intentar mejorar tu vocabulario es algo que te ayudará a mejorar como escritor. Número 6. Intenta mejorar tu claridad y tu precisión a la hora de escribir.
Hay autores, sobre todo autores de no ficción, que creen de manera equivocada que la oscuridad en la escritura es un elemento que les hace parecer más intelectuales o más importantes. Y eso no es cierto. Aquí lo relevante es ser capaz de transmitir ideas profundas, ideas realmente sustanciales con palabras sencillas. Eso es lo difícil. Y por lo tanto, el lograr esa claridad en la expresión es algo que muchos escritores no son capaces de lograr. Por lo tanto, yo te recomiendo que trabajes muchísimo la claridad y la precisión en la escritura. Número 7. Trabaja la estructura narrativa. O sea, ¿cómo vas a contar la historia? Planifica tu historia. Planifica lo que va a pasar al principio, al inicio, al final. Necesitas un plan, necesitas una estructura muy clara de tu obra y por lo tanto trabaja la estructura narrativa de tu libro. Planifica muy bien lo que vas a escribir antes de escribirlo. Número 8. Ser auténtico y original. Estamos hartos de leer libros que son imitaciones, de imitaciones, de imitaciones, romances de vampiros, cojo a Stephen King, copio a Stephen King, cojo a Pablo Coelho, copio a Pablo Coelho, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy bien que te inspires en otros autores, pero tienes que encontrar tu propio camino. El camino de la originalidad y el camino de la autenticidad es el único camino que te conducirá a escribir realmente los mejores libros que pueden salir de tu interior. No te conviertas en un imitador de otros. Intenta encontrar tu propio camino como autor. Número 9. El desarrollo de personajes. Los personajes son el motor de la historia. Los personajes son lo más importante de la historia, porque al final los personajes son los que protagonizan la historia. Por lo tanto, si tú escribes un libro de ficción como una novela, tienes que trabajar muy bien los personajes. Hay muchísimas técnicas que te he explicado en este canal sobre cómo trabajar los personajes. Hacer fichas de personajes, hacer falsas biografías de personajes, hacer etcétera, etcétera, etcétera. O sea, trabajar muy bien cómo son esos personajes antes de empezar el libro. Cuanto más trabajes tus personajes, más reales y más fundamentales estarán en tu obra. Y número 10, ser paciente y persistente. Queremos publicar un libro y ya ser el premio Nobel de literatura. Y si no consigo, saco un vídeo en YouTube y si no tengo 1 millón de suscriptores ya me rindo. No te rindas. Sé paciente, sé persistente, los resultados tardan tiempo, tardan años, pero al final la persistencia y la consistencia en nuestro trabajo acaba teniendo resultados. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte, queremos ayudarte, somos líderes mundiales en autoedición de libros en español. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Suscríbete a este canal si no estás suscrito, ponme un comentario aquí abajo si te han parecido bien estos consejos para mejorar tu escritura. Me comprometo a contestar todos los comentarios. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.